3, 2, 1, go, 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 go. Buenos días, habla Luis Román. El día de hoy te estaré hablando junto con mi compañera Katia e Isabel acerca de la República restaurada. De seguro se han preguntado por qué estamos como estamos, cómo llegamos a ser lo que somos ahora en la sociedad. Todos estos problemas políticos que estamos viviendo ahora, polémicas sociales. Bueno, todo eso tiene un origen, porque a decir verdad, las cosas han cambiado mucho desde la independencia, el comienzo de una nación. Este ya te estará hablando un poco sobre la restauración de la República, uno de los más grandes capítulos de nuestra historia. Ante el contexto nacional de pugnas internas, fue fácil para Francia imponer un proyecto monárquico en México. Así llegó Maximiliano de Habsburgo, quien una vez instalado el imperio mostró sus preferencias por las políticas liberales. Aunque no lo crean, promovió legislaciones que estipulaban que la jornada laboral sería de 10 horas como máximo y promovió la construcción del ferrocarril en México-Veracruz. Ahora cederé el micrófono a mi compañera Katia, quien continuará hablándoles de esta maravillosa historia. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Como ya saben, los liberales encabezados por Benito Juárez derrumbaron el imperio de Maximiliano, quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Y tras el triunfo liberal, Juárez volvió a la Ciudad de México, anulando el imperio y trayendo el triunfo de la defensa de la soberanía mexicana, y con ello la restitución del proyecto político de los liberales, la República Federal. En el periodo de restauración de la República, la educación jugó un papel muy importante, ya que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo positivista para combatir el modelo tradicional y sustituir las aplicaciones religiosas por las científicas, bajo el lema Orden y Progreso. Juárez impulsó el orden de la hacienda y limitó el presupuesto al ejército para reducir el gasto público. En 1871, Benito Juárez se reelige. Sin embargo, en esta ocasión Porfirio Díaz no se resigna y se pronuncia contra la reelección a través del Plan de la Noria, promulgado el 8 de noviembre. Sin embargo, la frágil salud de Juárez hizo que muriera el 18 de julio de 1872, siguiendo Lerdo de Tejada con las políticas de Juárez, y dotó de carácter constitucional a las leyes de reforma, lo que daba una clara muestra de la tendencia hacia la secularización de la vida de nuestro país. Pasaré el micrófono a mi compañera Isabel. Gracias, Katia. La etapa de restauración de la República es un periodo que pone fin a la disputa entre liberales y conservadores. El triunfo de los liberales implicaba poner en marcha las leyes de reforma y con ello lograr el proceso de secularización del Estado. Ahora nuestro país se veía envuelto en un periodo totalmente diferente, conocido como el Porfiriato. El periodo en el que Porfirio Díaz gobernó al país de 1877 a 1911 y lo incorporó a la escena mundial como exportador de productos. Hubo avance en la industria y la construcción de obras públicas. Se invirtió en puertos y ferrocarriles, aunque había largas jornadas de trabajo y bajos salarios. En algunos casos también bajo el esquema de tienda de raya. Era común el trabajo infantil, que además se pagaba mucho menos que el trabajo adulto. Diferentes grupos manifestaban su oposición al régimen porfirista. Se cuestionaba la situación de las haciendas, el caciquismo y la falta de democracia. Por este surge la revolución el 20 de noviembre de 1910. La revolución fue un movimiento armado que dio fin a la dictadura de Porfirio Díaz y al Estado oligárquico del siglo XIX. Madero proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, donde se desconocía al gobierno de Díaz y se proclamaba la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones del pueblo pronto lo llevó a firmar su renuncia. Se convocó a elecciones en las que triunfó Francisco I. Madero. Apareció en la escena el movimiento armado de Pancho Villa y Emiliano Zapata. En mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso. El presidente interino León de la Barra convocó a elecciones, dándole el triunfo a Madero. Más tarde se derrocó a Madero y se colocó como presidente provisional a Victoriano Huerta. Indignado por el asesinato de Madero y los métodos crueles usados por Huerta, Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe y en marzo 26 de 1913, donde se desconoce el presidente Victoriano Huerta. Huerta renuncia a la presidencia. Carranza asume la presidencia y comienza a tomar medidas para contrarrestar a Villa.
y Zapata, logrando derrotarlos. Los militares sonorenses lanzaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, desconociendo a Carranza. Carranza fue fusilado en Tlaxcaltongo. Para 1924 ocupó la presidencia Plutarco Elías Calles. Este dependía de la Fuerza de Obregón, quien logró el triunfo pero fue asesinado y Calles quedó como caudillo, convirtiéndose así en el jefe máximo de la revolución. Buscando soluciones pacíficas a la sucesión del poder, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Y durante su presidencia, era evidente la influencia de Calles. Esto generó una severa crisis que provocó la renuncia del presidente. Calles, a través del partido, nombró como presidente a Abelardo Rodríguez. La labor presidencial de Lázaro Cárdenas se caracterizó por ser populista, ya que desarrolló una política de apoyo a los diferentes sectores sociales. Para 1937, los trabajadores de la industria petrolera exigían aumento de salarios y prestaciones, y debido a que no hubo acuerdo entre obreros y patrones, Cárdenas decidió decretar expropiada a la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. La etapa moderna de nuestro país inicia en 1940. En este año da inicio el sexenio de Manuel Ávila Camacho, quien fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron civiles. El licenciado Miguel Alemán fue el sucesor de Ávila Camacho, y entre 1940 y 1970 la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó el 6%, un verdadero milagro económico. Como herencia de la Revolución Mexicana, el sistema político instaurado en el país es republicano federal, con una forma de gobierno democrática. Las ciudades que conoces y las instituciones con las que te relacionas han sido resultado de las políticas que se han ido tomando cuerpo a partir de la Constitución del Estado actual. Podemos afirmar que durante este periodo México vivió profundas y esenciales transformaciones que sin duda te harán comprender de mejor manera el México que te ha tocado vivir. Muchas gracias por escucharnos esta tarde. No olviden sintonizarnos la próxima semana. I'll